Chicos, buenos días. ¿Anda por ahí Pimentel Rueda? Buenos días. Buenos días. ¿No está Pimentel Ortega Monreal? Sí, soy yo. Porfa, ¿puede presentar? Ya está para compartir. Sí, gracias. Un momento. Vale. ¿Ya lo pueden visualizar? Ya. Ahí ya se ve. Ok. Bueno, a mí me toca hablarles sobre obra metro elevado. Soy Andrea Ortega. ¿Qué es? Bueno, son generalmente, o sea, hablando sobre obra metro en general, ferrocarriles metropolitanos que se construyen de forma subterránea o en superficie, aunque bueno, la mayoría de estos sistemas no es completamente subterránea o en superficie, es un modelo mixto en donde tenemos tramos combinados con ambas modalidades. Estos sistemas operan sobre distintas líneas que componen una red que se detienen en estaciones no muy distanciadas entre sí y son ubicados a intervalos generalmente regulares. Específicamente en la Ciudad de México, la longitud total de la red de obra metro es de 226.49 kilómetros con 195 estaciones. El sistema tiene aproximadamente 3.333 vagones con una capacidad estándar de 1.530 personas por tren y 15.239 empleados directos. El metro cuenta con 115 estaciones construidas de forma subterránea, 54 de forma superficial y 25 estaciones de manera elevada, conformando un total de 184 estaciones en las que atraviesan la Ciudad de México y 11 parte del Estado de México. Aquí, pues, lo que debemos resaltar, que es el tema, son, pues, lo elevado, que son 25 estaciones. Y, bueno, en la siguiente tabla es la clasificación por su tipo. Y tenemos que elevadas se encuentran en la línea 4, 8 estaciones, en la línea 9, 4 estaciones, en la línea B, 4 también, y en la línea 12, 9. Y así tenemos el total de 25 estaciones de manera elevada. Como les mencionaba anteriormente, estas son las líneas que tienen pues estaciones de esta modalidad, que sería la línea 4, que va de Santa Anita a Martín Carrera, la línea 9, que es de Pantitlán a Tacubaya, la línea B, que es de Ciudad Azteca a Buenavista, y la línea 12 de Mixcoac a Tláhuac. Las ventajas de esta modalidad, de que sea elevada, nos dice que es que con lo que se construye un kilómetro de metro subterráneo, se pueden construir 1.48 kilómetros de metro elevado. El costo de operación del metro elevado es 28% menor que el subterráneo. No requiere ventilación mecanizada ni bombeo para extracción de aguas y solo iluminación nocturna. Se puede construir más rápido porque las vigas se pueden prefabricar en un taller y luego se instalan rápidamente sobre las columnas, incluyendo las estaciones. La construcción de 20 kilómetros elevados permite reducir los tiempos de obra de 66 a 40 meses. Y los tiempos de instalaciones electromecánicas son similares y añaden 6 meses al programa de obra. También, bueno, como consideración, pues se tiene que los riesgos operativos son
considerados. En trenes bajo tierra es más complejo el manejo de emergencias, tales como incendios, atentados, accidentes y trenes varados, cosa que pues de manera elevada pues es un riesgo mucho menor. Sobre el procedimiento constructivo es algo que pues ya se había tocado en algunas exposiciones que hicieron con anterioridad mis compañeros, pero bueno, creo que irónicamente en este video sobre la construcción del tramo superficial de la línea 12, pues está muy explícito. Entonces, a ver.
Bueno, como pudimos ver en el video, es un ejemplo particular específicamente de la línea 12, pero en los tramos en los que fue pues, la construcción de los tramos elevados, pues nos podemos darnos cuenta que no todos son iguales, o sea, es dependiendo mucho de las construcciones que se tengan en la isla y pues hay cosas que tienen que tener a consideración. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien, Andrea, está bien. Sí, efectivamente, cada una de de las estaciones tiene su proceso, inclusive dentro de cada una de las columnas que se colocan, algunas tienen un procedimiento constructivo diferente. Digo, lo normal es colocar la zapata, ponerle, algunas están piloteadas, no todas están piloteadas por el tipo de suelo. Creo que, si mal no recuerdo, desde Periférico, desde calle 11, perdón, ya prácticamente todas están piloteadas por el tipo de suelo que se tiene. Aquí, básicamente, lo que nos movió, bueno, no a mí, pues, sino lo que le movió a la gente al diseño, es el tipo de suelo. Aquí es algo que debemos de considerar toda la vida. Hemos dicho que siempre debemos de manejarnos. Hay dos personas, igual que nosotros tenemos mano derecha y mano izquierda. Como gusten verlo, mano derecha, mecánica de suelos y mano izquierda, topografía. Son nuestros dos brazos para construir, para diseñar, para hacer todo. Y más en la Ciudad de México. Entonces, no podemos hacer una cosa sin la otra y eso es parte de nosotros. Entonces, si mecánica de suelos me dice que aquí debe ser, pues ahí es donde deberíamos de tener mayor cuidado y mayor acción contra el mantenimiento. Entonces, parte es de lo que, en cuanto terminemos, vemos algunos dictámenes que me han pasado de la línea 2. ¿Sale? Ok, muchas gracias, Andrea, muy amable. Bien. Pimentel, Rueda, ya está. Bueno. Maestra, aquí estoy. Ok. José Malito, ¿puede presentar, por favor? Sí, claro que sí. Ya pueden verlo. Ya. Ok, a mí me tocó hablar de obra metro subterráneo. El metro es un sistema de trenes urbanos ubicado dentro de una ciudad y su área metropolitana. Se caracteriza por ser un transporte masivo de pasajeros en grandes ciudades, uniendo diversas zonas y sus alrededores, con alta capacidad y frecuencia de forma segregada a otros sistemas de transporte, subterránea o en superficie, aunque la mayoría de sistemas utilizan modelos mixtos donde se combinan tramos en ambas modalidades. El metro de la Ciudad de México es un sistema de transporte público tipo tren metropolitano que sirve a extensas áreas de la Ciudad de México. En 2006 ocupó el tercer lugar a nivel mundial en capacitación de usuarios al transportar un promedio de 3.9 millones de pasajeros al día. La línea del metro de Panamá es la que yo escogí. Las principales características del proyecto es que cuenta con una longitud total de línea 1 es de 15.8 kilómetros, divididos en 7.2 kilómetros de línea subterránea y 7.3 kilómetros de línea elevada y 1.3 kilómetros de trincheras. Está compuesta por 14 estaciones, de las cuales 7 son subterráneas, una semisubterránea y 6 elevadas. Se destinaron además 10 hectáreas para los patios y talleres de los 20 trenes que existen en la actualidad. Cada uno tiene entre 3 y 5 vagones de más de 90 metros de longitud cada uno. La ejecución del proyecto, desde que se dio a conocer el proyecto de la línea 1 del Metro de Panamá hasta el momento en que se inició la obra, tan solo pasaron 18 meses. Esto implicó un gran reto administrativo en el cual se redefinieron los parámetros de construcción y se ajustaron para lograr llevarlos a cabo en un tiempo mucho menor a lo acostumbrado. Las tareas que se llevaron a cabo ante el inicio fueron, como lo pueden ver, el plazo máximo estipulado para la construcción de esa obra eran 38 meses.
Para la excavación y las obras subterráneas, para las excavaciones programadas para ser ejecutadas en 12 meses, se encontraron 2 máquinas tuneladoras. Se estabilizaron los diseños de las estaciones de forma que quedaran todas iguales, aunque fue una tarea difícil para lograr debido a los diferentes espacios disponibles en cada lugar. Se usaron 2 tuneladoras tipo EPB, en el cual se varía la fuerza de empuje, avance y la velocidad de extracción del tornillo para controlar la presión del balance de tierra y garantizar así la estabilidad de tierra y minimizar los asentamientos en la superficie para los 7 kilómetros de túnel. El diámetro externo de las tuneladoras era de 9.7 metros para una vía de 2 carriles. Además, se construyó una fábrica para la producción de las dovelas de concreto de revestimiento, las cuales empezaron a fabricar 2 meses antes de que iniciara el proceso de excavación. Cada tuneladora empezó a trabajar desde los extremos de la línea, dirigiéndose hacia el punto central entre ellas. La tuneladora excavó 3.99 metros en 13.5 meses y la otra tuneladora excavó 3.032 metros en 9 meses de forma simultánea. La máquina 1 inició el montaje en noviembre de 2011 y excavación en febrero de 2012. La máquina 2 inició montaje en enero del 2012 y proceso de excavación en abril de 2012. Las 2 excavaciones se encontraron en la iglesia del Carmen, que era el punto central. La máquina 1 llegó a este punto en marzo del 2013 y la máquina 2 en diciembre del 2012. Se construyeron 5 pozos de evacuación y ventilación que se construyen en paralelo a las estaciones subterráneas, las cuales juegan un papel importante en la seguridad de la estructura de este tipo, ya que sirven en caso de emergencias para la evacuación de los trabajadores. Se construyeron de forma simultánea al avance de la excavación. También se emplearon 4 hidrofresadoras de forma simultánea para la ejecución de plantas de pantallas en las estaciones subterráneas y trincheras, cada uno ocupándose de 2 frentes de trabajo. Se destinaron 180 camiones para poder evacuar todo el material excavado, manejando hasta 1.200 viajes por día para evacuar todo el material. Bueno, en la construcción de las estaciones subterráneas se emplearon vigas prefabricadas de concreto a fin de acelerar la construcción de los cajones de las estaciones. El proceso constructivo fue la construcción de las pantallas laterales. Se excavó hasta una profundidad de 5 metros y se instalaron las vigas prefabricadas. Continuó la excavación hasta el punto donde se ubicó la losa de fondo, construida en concepción semicircular, para que la tuneladora pueda atravesar la estación sin ningún inconveniente, y se procedió a construir cada uno de los niveles de la estación. La estación en promedio tenía las siguientes dimensiones: una profundidad de 25 metros, la longitud del cajón alrededor de 117 metros, la longitud del andén 105 metros, un ancho de 19 a 21 metros. La excavación fueron 50 metros cúbicos y los muros colados, 50.000 metros cúbicos, perdón, y 7.000 metros cuadrados de muros colados. Bueno, aquí hay un video. Sí, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí, se está viendo. Está cargando más bien. No tiene sonido. Y Odebrecht es el primer ¿Ya lo escuchan? La línea 1 del Ya.
Ya no. Ya no se escucha. ¿Vale? Ya no se escucha, Oscar. ¿No lo escuchan? No, ya no. Al principio sí, pero ahorita ya no se oye. Dale en compartir sonido. Sí. Se supone que sí está ahí. El sonido. A trabajar casi 5.000 personas. Está como desfasado. Son 2 empresas transnacionales, ¿Mande? Que ya se escucha. Odebrecht, Sí. que se unieron para hacer el metro línea 1 de Panamá. De trabajo, donde igual nos va a cambiar la vida a muchos. FCC es un miembro importante dentro del consorcio y pensamos que han estado llevando los trabajos de manera eficiente a pesar de que el calendario y la ejecución, el programa de ejecución que tenemos para este proyecto ha sido bastante exigente, ¿no? Somos una empresa con mucha experiencia, tenemos mucha capacidad laboral. Ya lo perdimos, Oscar. Es que está fallando un poco mi internet. Ah, ya, ok. Bueno, parte sobre todo aquí pueden encontrar. Bueno, yo creo que tenemos que revisarlo cada quien, por favor. Sí es bastante interesante este metro. Digo, obviamente, las salvedades que tiene con respecto de la Ciudad de México, pues bueno, son bien. El suelo de Panamá también es bastante, no tan complejo como el de la Ciudad de México, pero sí tiene su encanto, pues, a final de cuentas, que nos pueda presentar cómo va a ser la actividad, ¿no? Bien, Oscar, gracias. Mariana, por favor. Sí, profesora. Gracias.
Bueno, a mí me toca lo que es la obra Metro a Nivel. Y bueno, la misión del metro es proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y sustentable, con una tarifa accesible que satisfaga altas expectativas de calidad, movilidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura para las personas, desempeñándose con transparencia, equidad, eficiencia, logrando así estándares competitivos a nivel mundial, lo cual creo, no sé ustedes, yo no estoy de acuerdo con esta misión y creo que ni siquiera ha habido un poquito de esto que quisieran ellos obtener. Bueno, el mantenimiento, pues, sabemos que la Ciudad de México tiene un suelo bastante raro y poco manejable. Y bueno, en la actualidad los lagos han ido desapareciendo, dejando depósitos de arcillas coloidales. Esto es lo que ha generado diversos asentamientos del subsuelo, propiciando a su vez que en el transcurso del tiempo pues se vayan realizando diversos cierres temporales y parciales de algunas líneas. Esta problemática ha traído como consecuencia la disminución de las características adecuadas para la circulación de los trenes, la reducción de la seguridad de las personas y de las instalaciones, así como la necesidad de realizar intervenciones continuas a los trenes y la imposibilidad de mantener las características de los equipos fijos instalados en la vía. A mí, bueno, un ejemplo de la obra Metro a Nivel es la línea 2, la azul, pero en la parte que va de... Ay, se me fue el nombre. De San Antonio Abad. Ajá, perdón, de San Antonio Abad a Tasqueña. Y bueno, la inauguración el año de construcción de esta línea inicia en 1968 y se inaugura el 1 de agosto de 1970. Esto desde el tramo de Pino Suárez a Tasqueña, conocen 11 estaciones y 11.321 kilómetros. La infraestructura de esta línea, pues bueno, la línea 2 es la segunda de la red del metro de la Ciudad de México, que recorre parte de la Ciudad de México y del Estado de México. Tiene 24 estaciones y un total de 23.43 kilómetros de longitud de red, de los cuales 20.71 se emplean para el servicio de pasajeros y el restante es para maniobras y mantenimiento. El color de esta línea es azul y es la más utilizada, teniendo un registro de uso total de 280.426.705 pasajeros. Esto fue en 2016. Supongo que pues mientras más población, pues más irá aumentando este número. Aquí les muestro una tablita de los años ahora sí que el año de servicio, la estación, la delegación y ¿cómo se puede decir? La característica de este tramo que es de superficie. En 1945, bueno, esta foto más bien fue en 1945 y es en San Antonio Abad, cruce con Río de la Piedad, actual viaducto, y al fondo se puede ver el tranvía, aquí, que pues obviamente ahora ya circula esta línea del metro. El proceso de planeación. Pues bueno, en el proceso de planeación, en primera instancia tenemos que determinar las líneas básicas del sistema. En este caso, pues tenemos desde el metro Cuatro Caminos hasta el metro Tasqueña. Antes la fotogrametría, por así decirlo, que es la fotografía estereoscópica, se hacía con ayuda de aviones. Ahora, afortunadamente, pues bueno, ya existen lo que son los drones, o también existe lo que es el Google y pues bueno, otro tipo de herramientas e internet
que nos hacen más fácil este tipo de trabajos. Antes se analizaba en los laboratorios de fotogrametrías, obteniendo la altura de los edificios, y también se obtenían las curvas del nivel del suelo por medio de computadoras electrónicas. Aquí podemos ver una imagen, no se ve muy bien porque la verdad lo saqué del video, que lo quise buscar en internet y pues bueno, no aparecen muchas cosas. Y como les comento, ahora afortunadamente pues ya tenemos lo que es el internet y las computadoras y demás, y pues bueno, ya no es como tan difícil obtener estas curvas de nivel. Se hacen las triangulaciones topográficas, antes se hacían por medio de fluorómetros que funcionaban a base de emisión y recepción de ondas, estableciendo distancias exactas entre puntos lejanos para localizar puntos firmes. Y aquí igual podemos ver una imagen. Este señor lo que hace es que en realidad no encontré como una imagen de algún telurómetro, pero lo que hace es como si tuviera una matraca y entonces le empieza como a dar vueltas y esto es lo que genera la emisión y recepción de las ondas. También se hacen estudios previos de exploración para obtener muestras del suelo y así hacer los análisis del suelo en los laboratorios. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra un poquito de cómo se hace todo esto. Estos exploraciones también las hemos visto en la escuela, no sé si en algún momento llegaban a ver, que igual llevaban la maquinaria y hacían este tipo de exploraciones. Se hacen los análisis de mecánica de suelos, por ejemplo, los límites de consistencia, el ensayo triaxial, los cuales también los hemos elaborado y los hemos hecho en la escuela. También algo muy importante es que se estudian los núcleos principales de la ciudad, los cuales obviamente están las zonas industriales, los comercios, hospitales, escuelas, deportivos, museos y de recreo. Esto es muy importante para saber si nuestra línea es apta o es realmente necesaria en el lugar donde la vamos a construir, a elaborar. También se establece el número de habitantes que se traslada de un sector a otro. Aquí tenemos unas cifras de operación en la SCT y pues bueno, esto fue en el 2018. Un total de pasajeros transportados que son de 647.475.013 usuarios. Un total de accesos de cortesía otorgados, total de energía consumida, estación de menor afluencia, estación de mayor afluencia, kilómetros de la red y kilómetros recorridos. Ahí los servicios, pues obviamente son 365 días. También se calculan las horas de mayor concentración en los transportes. Esto es para, como les mencionaba, para ver si es factible poner una línea de metro ahí, si es que hay mucha acumulación de vehículos y esto impide que sea una circulación que fluya, que esté fluyendo. El proceso de construcción de una obra metro nivel, aquí les voy a poner un ejemplo. Pues bueno, primero se hace el cajón de muros colados en sitio. Mariana, espérame tantito. Sí, para no cortarla en el pleno proceso constructivo, ya queda un minuto. Le corto y regresamos y nos explique el proceso, por favor. Sí, gracias. Sí, por favor, para que no, no cortarla medio proceso constructivo, por favor. Gracias. Vale. Cámara.
Listo. Sí. Gracias. Entonces estábamos aquí, en proceso de construcción. Exactamente. Este proceso de construcción consiste en abrir 2 zanjas paralelas de 80 centímetros de ancho y a una distancia de 7 metros. Después, esta construcción implica obviamente una destrucción previa, contando con la maquinaria necesaria. Ya que tenemos las 2 zanjas, las debemos de afinar para adquirir una buena fisionomía. Estos son unos ejemplos. No encontré como tal cual fotografías, porque pues ya tiene muchos años, pero son unos ejemplos de cómo es que se debe afinar. Se puede afinar a mano, bueno, antes lo hacían a mano, pero ahora, pues bueno, ya hay muchísima maquinaria y ya se hace con maquinaria. También se deben de respetar las líneas de agua, luz y teléfono para, pues obviamente no tener fugas o no tener una falla de luz y que, pues bueno, la mayoría de la población que se encuentra alrededor de ahí, de donde estemos construyendo, pues se quede sin luz, porque esto sí generaría un problema grande. Supongo que sí pasa, supongo que sí ha de pasar, pero bueno, se debe de evitar. Cuando ya se tienen las zanjas, tienen 1,5 metros de profundidad y se cuelan las paredes. Aquí vemos cómo ya, bueno, si se alcanza a ver un poquito, cómo ya están coladas las paredes. Y bueno, primero se deben de hacer las perforaciones piloto. Durante la excavación, la zanja se llena de lodo bentonítico con un sistema de apuntalamiento en sus paredes. Aquí lo vemos. Se abastecen las zanjas y la profundidad de tope es de 10 a 12 metros y cuando se alcanza esta profundidad se comienza la labor de reconstrucción. Las zanjas se llenan de concreto. También se elaboran los elementos precolados que forman parte del cajón del metro. Tenemos lo que son las juntas fijas de diferentes formas y juntas flexibles que tienen en su interior un elemento de material deformable, que es que podemos ver aquí. Se tienen también juntas en forma de H, como esta, y en los patios de almacenamiento tenemos juntas fijas y juntas flexibles. También tenemos puntales y traves para la losa superior, y deben de estar listas para ser enviadas al frente de trabajo, al área de trabajo. Las juntas fijas se introducen verticalmente cada 5 metros a lo largo de la línea. Y las juntas flexibles son a cada 20 metros. Estas juntas limitan y unen los tramos de colado, otorgando al cajón una firmeza y una flexibilidad adecuada al subsuelo inestable de la ciudad. Como les digo, el suelo de la ciudad, pues sí es, bueno, creo que la mayoría sabemos que es muy inestable. En algunos lugares los tramos de colado se determinan mediante cimbras metálicas, son removibles y en la mayoría de los casos se trabaja con juntas en forma de H. Bueno, en el siguiente paso tenemos que meter a lo largo de la zanja varillas de refuerzo y estas son antes del colado. La maniobra más grande de la obra, que es poner la zanja de varillas de refuerzo, son parrillas de 50 metros cuadrados y se insertan en los espacios que teníamos en las juntas, en estos. Ya colocada la varilla, se introducen hasta el tope grandes trompas de colado, y también el concreto depositado, se deposita poco a poco y va sustituyendo a los lodos bentoníticos. Y la forma al fraguar los sólidos muros constituyen las paredes laterales definitivas para el cajón del metro. Aquí lo tenemos.
Bueno, para poderlos así que rellenar, pues bueno, tenemos que tener una grúa y esta es prácticamente la que se encarga de todo, ¿no? No debe de haber una interrupción cuando estemos colando. Se terminan los muros y se empieza una excavación del núcleo central que lo separa, que es aquí. Esta excavación, pues bueno, es a una profundidad de 2 metros y después de esto se deben de poner unos troqueles de acero. Esto es para que los muros, para evitar cualquier deformación de muros, como vemos aquí. Se colocan las traves de la losa superior, y esta se cuela y después a través de las lumbreras abiertas en la losa superior, cada 50 metros, excavación sigue y se extrae el material sobrante, que es el que tenemos aquí. Ya tenemos aquí arriba la losa superior, que es esta, y se sigue con una excavación. Cuando se llega al punto de excavación, se pone otro troquel para que no haya deformación. Y después el colado de la losa inferior del túnel envuelve al troquel y ambos forman una resistencia, cerrando así nuestro perímetro sólido. Y ahí es donde termina nuestro proceso de construcción. Después de este proceso de construcción, tenemos lo que son las obras inducidas. Estas obras es todo lo que interviene en las áreas de trabajo, si se desea desviar o retirar, bueno, más bien se debe desviar y retirar temporal o permanentemente cualquier cosa que nos llegue a estorbar, o obviamente si hay casas cerca y se tienen que quitar por alguna razón de nuestra construcción, pues se remuneriza a las personas, pero no sé qué pase en caso de que alguien pues no se quiera ir. Eso sí no lo investigué y no sé qué pasa en ese caso. Se deben de retirar los semáforos y el alumbrado público. Los árboles se trasplantan, no sé si se trasplanten, no solamente los tiren. El agua potable se desvía y los colectores de línea de energía eléctrica, teléfonos, gasoductos también son desviados. En el desarrollo de este proceso se tiene la labor de rescatar las piezas arqueológicas del metro. En aquel tiempo, pues sabemos que igual se encontraban muchísimas piezas arqueológicas en cualquier construcción, así, no sé, no se me viene un ejemplo a la cabeza, pero sí se sabe que cuando se está excavando, se quiere construir, pues se llegan a encontrar estas piezas. También se requiere, si es necesario, de desviar el tránsito de vehículos y de rutas de camiones, procurando no causar tantos caos viales, que igual creo que es un problema que sucede mucho. Es lo que, aquí viene. También se llegan a quitar viviendas las cuales son remuneradas a los habitantes, para así tener más espacio para las instalaciones de agua potable, drenaje y cableado. También tenemos lo que son las obras electromecánicas. Al avanzar la construcción de la obra civil, se inician estas instalaciones. Sobre la losa de concreto se tiende el balasto en el que se colocan los durmientes de madera, los cuales impiden la entrada de la humedad. Bueno, aquí nos está explicando como el proceso de construcción. Se instalan durmientes de fabricación nacional. Sobre estos durmientes se colocan los rieles, pistas, barras y guías y aparatos de vía. Estas partes se sueltan por el método aluminotérmico para después realizar el esmerilado pulido y al fin de que queden los perfiles largos y uniformes. El conjunto de vías son 2 rieles de rodamiento, cuya función es la de asegurar el retorno de corriente negativa y conducir la corriente para la señalización.
En el caso de ponchaduras o pérdidas de presión en los neumáticos, los carros pueden rodar con ruedas metálicas sobre estos rieles y estos permiten la circulación del equipo de mantenimiento. Al colocar estos rieles se lleva a cabo la compactación del balasto, la nivelación y el alineamiento de la vía. Después se instalan 2 pistas metálicas que sirven para soportar las ruedas y 2 barras guías que permiten llevar la corriente de tracción. Estas barras son sobre aisladores de poliéster y están colocados sobre los durmientes por medio de perlos Nelson y tuercas autofrenadas. Se instalan los cambios de vía para que el tren pueda cambiar de una vía a otra. Las instalaciones de una red ferroviaria. Estas instalaciones son fijas y bueno, tienen un funcionamiento importante del metro. La operación de estas permite asegurar la circulación del material rodante a lo largo de la red. Esta se hace mediante equipos electrónicos. Hay una señalización de control. Esta es con el mando centralizado que se puede identificar visualmente a través de un tablero de control óptico. El pilotaje automático es el que regula la velocidad en forma autónoma de los trenes. Las telecomunicaciones establecen la comunicación entre el puesto central de control y la cabina de conducción. Y el sistema de peaje tiene como finalidad el control de accesos y salida de las personas de las estaciones. Aquí tenemos una imagen de una línea ferroviaria y esta une 2 puntos determinados de territorio y está integrada por los siguientes elementos. Tenemos una plataforma de vía, tenemos una superestructura, tenemos obras civiles como puentes, viaductos y túneles, y estas instalaciones de electrificación, de señalización, de seguridad y telecomunicación de la vía, caminos de servicio y los elementos que permiten el alumbrado. Aquí tenemos la infraestructura de la vía y es el conjunto de las obras de tierra y de fábrica que son necesarias para la construcción de la plataforma. También tenemos que entre estas obras se encuentran los terraplenes, las trincheras y los túneles. Y entre las obras de fábrica, pues tenemos los puentes, los viaductos, drenajes y pasos a nivel. La superestructura de vía es ya todo el complemento, como se puede ver aquí, es el conjunto integrado por los carriles, los contracarriles, tenemos los aparatos de vía, tenemos el lecho elástico formado por balasto, también tenemos las capas de asiento sobre los cuales se apoyan todos estos elementos. También tenemos unas señales de despacho de bajo orden, los relojes de regulación. Estas ya son características como dentro del metro. Tenemos los indicadores de velocidad límite. Estas se marcan al conductor a qué velocidad puede ir. Si va a una velocidad elevada, también hay un control. También tenemos estas señalizaciones de luz que también te indican como a cuántos kilómetros debes de ir, si vas como en una curva o si vas en una subida o así. Y aquí tenemos una imagen de este tramo que les decía. Y aquí tenemos otra. Y estos son mi bibliografía y eso sería todo de mi parte. No les tengo video porque prácticamente resumí todo lo del video en la presentación. Ok. No, muy bien, Mariana, de verdad muy bien, muy completo. Sí, efectivamente es de los metros, vamos a decir que de los primeros metros que se hicieron
y pues no hay o sea, no está tan documentado como los nuevos, un puente, un baluarte, algo así. Y obviamente la tecnología que había antes pues era totalmente diferente. En la ESI hay un video muy, muy viejito de cómo pero no nada más sino que abarca un poquito el tramo de todos. Por cierto, está muy rayado. Alguien lo iba a remasterizar, no sé si ya lo hicieron, pero bueno, después cuando se pueda lo ponemos o se los paso para que tengan conocimiento. Y aquí nada más un par de cosas. Muy bien, efectivamente se tiene que hacer así con lodo bentonítico. Y las partes del medio, son los troqueles que hacen las veces de estabilizar el suelo, a pesar de que ya lo estabilizamos con lodo bentonítico y con concreto, como usted mencionó bien. Es sobre todo cuando hay un edificio o edificio cerca, se hace eso con la intención de que no se nos vaya a voltear, no vayamos a tener un deslizamiento del suelo por diversas situaciones. Las más comunes en este caso es que llueva mucho, como ha llovido últimamente en la Ciudad de México, que llueva mucho, o que llegue a temblar. Entonces, si se juntan las dos, tiembla y llueve, no, bueno, eso vuelve la locura, ¿no? Entonces, la intención es que esto o sea, más que nada es por seguridad que se hace esa situación. Y la parte que tiene ahí donde usted anotó la misión, pues sí, es la misión que siempre se pone en cada proyecto, ¿no? Cada proyecto que usted vaya a poner va a decir, no, pues que sea casi bueno, bonito, barato y genial, ¿no? Que no tenga. Yo creo que, ahora sí, al tiempo, pues el metro ya tiene más de 50 años. Se inauguró en el 68, 67 me parece. Entonces, imagínense, ya tiene prácticamente 55 años el metro. Se ha dado mantenimiento menor, en algunos sí se ha dado mantenimiento mayor, correcciones del balasto, y demás, pero habría que considerarlo. En la Ciudad de México, a lo mejor por ahí faltó el dato, bueno, considerarlo, pues no llegábamos ni a 6 millones en aquella época, éramos muy poquitos. Sí, era muy poca población. Exactamente, el metro cumplía en esa época, o sea, bien, era para esa cantidad, pero ahorita en toda la zona metropolitana somos casi 22 millones de personas que tiene que mover la ciudad. Entonces, cada día la ciudad se vuelve más compleja, necesita más vías de transporte. Vean, ya sus compañeros explicaron cablebús, donde no puede llegar el metro por razones obvias, está literalmente en el cerro. La línea, la que explicaron sus compañeros, que llega a la base del Chiquihuite, pues no hay metro que vaya a alcanzar ahí, ni carretera, muy complicado que vaya a llegar ahí. Entonces, cada día la ciudad se vuelve más compleja, necesitamos más agua, necesitamos cómo evacuar nuestra agua. Está el TEO, que esperemos a ver cómo funciona. No ha habido ha habido tormentas muy fuertes, aparentemente no ha habido inundaciones graves, como las que solía haber. Entonces parece ser que está funcionando bien el TEO, el emisor Oriente. Entonces sí se vuelve muy complejo. Es impresionante. Hay gente que vive a la salida de Puebla, creo que ¿cómo se llama esa colonia? O de la Iztapaluca, creo es, ¿no? Creo que es Iztapaluca. Yo no sé, la verdad. Sí, creo, no, y creo que es Estado de México. Hay gente que viene a trabajar desde allá, por ejemplo, y viene hasta Mixcoac, cruza literalmente toda la ciudad, o a lo mejor de algunos de ustedes del sur vienen hasta el norte. Es una suerte de veras de muy complicado. El metro lo hace rápido. Desafortunadamente lo que pasó en la línea 2 es tremendo.
Yo hace poquito recorrí la línea, por ejemplo, está el Metrobús, que recorre el más largo, hasta donde yo tengo conocimiento, es la de Indios Verdes hasta el Caminero. Bien, cuando uno lleva prisa, pues es la locura, ¿no? Pero no sé si alguien va recorrido, bueno, nada más que pase esto un poquito, dense la suerte de ver, de hacer el recorrido, un tourcito. Yo me acabo de echar un tourcito en la línea que va desde Tenayuca hasta, se llama Pueblo Santa Cruz, Atoyac. Llega a la altura del Metro Zapata y viene desde Tenayuca, desde los límites del Distrito Federal con el Estado de México, en Tlalnepantla, Tenayuca, y tendría que caminar o tomar un camioncito para tomar, por ejemplo, el metro, el suburbano que va hacia Cuautitlán. Entonces, es una línea que recorre, atraviesa toda la ciudad también, y atraviesa Etiopía, Sabiñón y no sé cuáles otras. Son unos metros, vamos, las vías de comunicaciones son las arterias de este país. Y así como usted decía también, cuando vamos a entrar a trabajar en la Ciudad de México, donde quiera que entre, ahorita, por ejemplo, en Yucatán, dada la importancia, están los arqueólogos digo yo, viendo cuestiones de qué encuentran. Aquí cuando se construyeron todos los metros, sobre todo todos los que pasan por el centro histórico, se encontraron cosas espectaculares, verdaderamente unas maravillas. Algunas están en los museos. Yo creo que las más bonitas deben de estar en casa de algún político o de algún ingeniero. Digo, si fue más listo el INGE, pues se lo quedó el INGE, ¿no? Y muchas había que reportarlas, qué es lo que había pasado, lo que yo les comentaba. Yo estaba en la línea donde cruza para llegar a 16 de septiembre con el eje central ahora, ya había una placa de acero firmada por Porfirio Díaz. Y después los arqueólogos nos dijeron que cuando fue una inundación muy fuerte en 1895, más o menos, por ahí me acuerdo, lo mandó traer una placa especialmente, como de unos 18 centímetros más o menos, de espesor y grande la placa, para que la gente pudiera pasar y no quedara aislado el centro de estas calles, ¿no? Entonces, ¿a dónde quedó? Esa es una muy buena pregunta, no sé dónde habrá quedado. Pero es importante que nosotros sepamos todo esto, digo, ahorita obviamente a juzgar por el tiempo y la distancia, con toda la tecnología nueva, vean lo que pasó en la línea 12, terrible, terrible, no puede ser posible, a pesar de que con todas las restricciones que había en aquella época para construir, por ejemplo, esta obra a nivel superficial, pues no tuvimos tantos accidentes como los hay ahora. Ahora a lo mejor por rapidez son elementos prefabricados, se hacen más rápido y demás, pero no le estamos poniendo a lo mejor la atención debida. Es cierto, todas las obras, sean pequeñitas, sean grandes, requieren mantenimiento, todas. Entonces, de ahí partamos, a lo mejor ese es también una buena fuente de trabajo, darle mantenimiento a todas estas obras. Y la última mención de lo de las obras inducidas. En cuanto a las obras inducidas, es lo primero que se hace. Generalmente entra a topografía y se supone que nos dan los planos del lugar donde vamos a trabajar. En el caso de la línea 12, pues se nos indicó dónde quedaban todas los cruces de agua, de luz, de drenaje, inclusive de petróleos. Ese es muy obvio porque se ven como están en la ESIA, unos postes amarillos que dice prohibido excavar aquí, ¿no? Y así como usted dice, a veces no sabe uno qué se encuentra porque hay planos, pero hay otros lugares en donde no hubo plano. Los planos ahora que son los as-built, en donde usted termina de construir y tiene la obligación de decirle o de plasmarlo en un plano y que nos diga dónde están los planos, qué tiene, qué lleva, por dónde cruza tal o cual actividad. Entonces, eso sí, hay que irlos desviando para que vaya avanzando la obra. A lo mejor va avanzando y usted sigue haciendo obras inducidas, tiene que desviar
por ejemplo, hay avenidas, las avenidas principales, las primarias, no se pueden cerrar. Estoy hablando de Periférico, de Viaducto, Avenida Tláhuac. Avenidas muy grandes no se pueden cerrar por la misma situación, la gente por donde se mueve, ¿no? Entonces cierran las primarias y cuando se llega a cerrar una grande, se tiene que cerrar en cuestiones de 1 hora, no más. ¿Por qué? Porque, bueno, usted está ahí obstruyendo la vialidad pública y así como va la ley ahorita, pues hasta el bote nos andan metiendo por estar construyendo, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que medir, que evaluar en cuanto ustedes hacen su cálculo y su planeación. Y una de las obras industriales es mover a la gente a veces cuando no hay. Lo que usted decía, sí, se indemniza a la gente. Se trata de, pues no hay de otro, ahora sí. Igual que en su momento se hicieron los ejes viales, todo el eje central, habían muchas, era muy pequeñita la calle. No sé si hemos visto con ustedes, hay unas diapositivas que se llama México de ayer. No sé si lo hemos visto con ustedes. Sí, profe. En ese video se ve el eje central y que es de doble circulación y es muy pequeñito. Se tuvieron que demoler muchas vecindades de aquella época, los famosos quinto patios. Y era quinto patio porque cruzaba usted un solar, 2, 3, hasta el quinto, y en el quinto eran los más baratos, los más pobres, y en un cuartito vivían muchas personas y nada más había un baño por patio. Entonces eran vecindades, pues a final de cuentas se quitaron, se empezaron a hacer las unidades familiares y a veces mucha gente optó por, ¿sabes qué? No me des dinero, dime a dónde me voy a vivir. Y buena parte de eso es la colonia Los Doctores, la colonia obrera, se hicieron muchas unidades familiares pequeñitas. Después es que ya se empezaron a hacer las grandes, como el que está enfrente del 20 de noviembre, creo que es Kennedy, algo así se llama. Entonces, muy bien explicado, Mariana, nada más esas dos salvedades y pues bueno, seguimos creciendo de una manera, pues para mi gusto, descontrolada en la ciudad. De verdad es, híjole, no sé decirlo. Yo a veces lo comparo con Teotihuacán en su momento. Tenochtitlán fue conquistada, Teotihuacán fue abandonada, fue evacuada, porque la gente, toda la gente que vivía ahí, ya no se podía. Una de las teorías, pues, creo que la más sensata por ahí, es que ya no les daba, ya no tenían suficiente madera, carbón, para poder construir. Ya no había la manera de alimentar a la gente. Y aquí, lo único que produce la Ciudad de México son nopales, quelites y burócratas, nada más. Y problemas, por supuesto. Nos ensuciamos y demás. En cambio, si llegáramos, como en aquella época, hace poquito vi una reseña de cómo conquistaron la Ciudad de México, cómo se sitió la Ciudad de México por Cortés la segunda vuelta cuando ya nos conquistó. Empezó con sus bergantines en los canales, pero cortó el agua, cortó la comida. Y si alguien quiere colapsar la Ciudad de México, no puede ser muy fácil. Cierre el sistema Cutzamala, cierre Tláhuac en cuanto a suministro de agua. Y no nos mande comida. Va a ver si no colapsamos. Y es exactamente lo mismo que pasó hace 500 años. Entonces, si se fijan, pues no, seguimos igual, seguimos dependiendo de muchísimas cosas, seguimos dependiendo de los estados para que nos manden, con todo lo que sea el círculo diabólico. Bueno, llega lechuga, llegan verduras, llegan muchas cosas que la ciudad no produce y seguimos creciendo. Hay edificios cada vez más altos, y el problema va a ser, ya vieron las noticias, ¿no? Que si no llueve mucho, el sistema Cutzamala está a punto de colapsar. Oigan, se tardó tantos años en hacer Cutzamala para hacerlo eficiente, bien, y ahora resulta ser que no tiene lo primario, agua, punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
hay que voltear a ver las cuestiones climáticas, hay que voltear a ver, de verdad, hay que empezar a hacer, hay que irnos ya de la ciudad. Yo creo que los que ya estamos ruquitos ya cumplimos nuestro ciclo por aquí, ya, bueno, sale, gracias a Dios, bye. Chicos, ahí les dejo la ciudad, no me la destruyan, y ya, porque de verdad, híjole, se está volviendo muy, 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 muy complicada esta situación. ¿Sale? Muy bien, Mariana, muy bien explicado, muchas gracias. ¿Algún comentario, gracias. chicos? Gracias. No, profesora. Ok, Farías Nieto. Sí. Por favor, Jessica. Arrancamos, ya cuando falte un minuto igual le paramos para que regresemos, por favor. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya se ve. Bueno, yo les voy a exponer sobre la obra Metro de la Ciudad de México. El Metro de la Ciudad de México, este es un sistema de transporte público que sirve a extensas áreas de la Ciudad de México. Su operación está a cargo del Sistema de Transporte Colectivo y su construcción está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Al principio era operado, se construía por ICA. ICA construyó la mayoría de las primeras líneas. Después se creó la Covitur para la construcción del metro y ahora está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad de México. El metro cuenta con 12 líneas, cada una con un número, letra y color distintivo. El parque vehicular está formado por trenes férreos en la línea A y 12 y trenes de rodadura neumática en las 10 líneas restantes. Este es un ejemplo del tren férreo. Los trenes férreos son los que tienen ruedas metálicas y estas van sobre los rieles de tipo ferroviario, que son los que guían al tren. Y el tren de rodadura neumática son los que tienen llantas y siguen un carril metálico. La longitud total de la red es de 226.49 kilómetros con 195 estaciones. El metro cuenta con 115 estaciones construidas de forma subterránea, 54 de forma superficial y 26 construidas de forma elevada. En total hay 184 estaciones que atraviesan la Ciudad de México y 11 que son parte del Estado de México. Aquí puse unos ejemplos de líneas subterráneas, de tramos subterráneos. El primero es Barranca del Muerto. De aquí, las escaleras es en la estación de Camarones. El túnel de la Ciencia de la Raza. Y era, creo que Metro Polanco o Auditorio. También de la línea superficial. Estos son los tramos superficiales de la línea A. Estos son los tramos superficiales de la línea 2. Aquí está, la glorieta de Insurgentes. Esta estación es Metro San Lázaro. Y también de los tramos elevados está el Metro Candelaria, el tramo elevado de San Lázaro, el tramo elevado de la línea 9, que es Ciudad Deportiva, y este es un tramo elevado de la línea de Romero Rubio. Una situación que se presentó al construir las líneas, en especial en los tramos subterráneos, fue que al excavar había tuberías y drenajes antiguos que tuvieron que reubicar, además de que las excavaciones afectaban a las vialidades, por lo que trataban de hacerlas lo más rápido posible. De hecho, los primeros 40 kilómetros se construyeron en 40 meses. La idea principal del metro es comunicar puntos de intereses para la población. Y también al hacer rutas de las líneas, hubo algunos casos en los que se fueron como creando algunas vías principales. La línea 1 tiene una longitud de 18 kilómetros y cuenta con un total de 20 estaciones. La línea 2, que es de Cuatro Caminos a Tasqueña, tiene una longitud de 23 kilómetros y tiene un total de 24 estaciones. La línea 3 tiene 23 kilómetros y 21 estaciones. La línea 4 tiene una longitud de 10 kilómetros y un total de 10 estaciones. La línea 5 tiene 15 kilómetros y 3 estaciones. La línea 6 tiene una longitud de 13 kilómetros y un total de 11 estaciones.
La línea 7 tiene 18 kilómetros y un total de 14 estaciones. La línea 8, 20 kilómetros, 19 estaciones. La línea 9, 15 kilómetros, 2 estaciones. La línea A, que también es como tren ligero o tren férreo, creo, tiene 17 kilómetros y 10 estaciones. La línea B, que igual abarca parte del Estado de México, son 23 kilómetros y 21 estaciones. Y la línea 12, 23 kilómetros y 20 estaciones. Este es un video que está dividido en 2 partes, que explica la historia del metro, cómo fue su construcción. Es que la construcción del metro fue un plan que fue dividido en bases, que se fueron creando poco a poco las líneas y ampliándolas. Se llamaba Plan Maestro Metro. Les voy a poner el video. ¿Nos da tiempo de que se vea completo o le paramos y arrancamos nuevo? Yo creo que no, porque dura como 5 minutos y creo que faltan 3. Sí, entonces, ¿sabe qué? Le corto y iniciamos con... ¿Sí se escucha? Sí. Gracias. Sí se escucha, gracias. El metro en el mundo nació en el siglo XIX, pero a Latinoamérica se tardó un poco más en llegar. El concepto de una red subterránea de transporte parece surgir al mismo tiempo que las grandes aglomeraciones humanas. Las obras habían comenzado en 1967. Los chilangos de entonces se habituaron a los trabajos que invadían bulevares y camellones. En la ciudad circulaban 450,000 vehículos automotores. Comenzaba a hablarse no de una sola ciudad, sino de una ciudad con muchos rostros, con muchos Méxicos encapsulados. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la construcción de diversas obras transformó radicalmente el paisaje de la capital. La llegada del metro en 1969 cambió camellones, jardines y glorietas por un paisaje urbano más moderno. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. Ay, no admiten guajolotes. ¿Qué pasaba en la Ciudad de México en 1967? Sin duda éramos menos, pero la ciudad ya parecía una metrópoli imposible. Ya se pensaba en jubilar a los viejos tranvías para dar más movimiento a una mancha urbana en un perímetro de 12 kilómetros. 46 años después, el metro transporta 4.2 millones de pasajeros en un día laboral. La línea 1 se pensó como un tramo que atravesara la ciudad de poniente a oriente hasta los confines del DF. Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Cuauhtémoc, Valderas, Salto del Agua, Isabel la Católica, Pino Suárez, Merced, Candelaria, San Lázaro, Aeropuerto, Gómez Farías y Zaragoza. Un suceso que atrajo todas las miradas a la capital, como se aprecia en estas imágenes. Jacobo Zabludovsky reportando el momento histórico que encabezaba el entonces regente capitalino Alfonso Corona del Rosario. Oficialmente, las obras de construcción comenzaron el 19 de junio de 1967 al mediodía. Desde entonces ya había un plan maestro del metro que contemplaba un crecimiento a futuro de 3 líneas. El arduo proceso se inició con la construcción de un cajón, un componente medular que funciona como un edificio subterráneo continuo, un rectángulo que alojaría a las vías que permitirían la circulación de los trenes. El centro mostró sus entrañas en una operación que duró alrededor de 1 año. Esto alteró significativamente no solo el paisaje, sino la vialidad y el sentido de las calles. Durante las obras de excavación del metro fueron saliendo los retazos de historia, varios episodios que no aparecían en las crónicas. Un basamento piramidal, parte de un adoratorio a Ejecatl, dios del viento, mostraba vestigios de la vieja Tenochtitlan con sus múltiples ramificaciones urbanas. Incluso se ha dicho que cerca de aquí estuvo el lugar donde se encontraron por primera vez Moctezuma y Hernán Cortés. Desde que se construyó la primera línea del metro, se contemplaba la posibilidad de una arquitectura no solo funcional, sino de valor artístico. La estación San Lázaro tiene un diseño distintivo. Cerca de ahí se trataba la antigua terminal del ferrocarril interoceánico, donde salían los trenes que seguían la ruta México-Puebla-Veracruz. Su autor dejó un sello imborrable en varias estaciones de la línea 1, como en Candelaria.
Es un modelo sobresaliente de arquitectura subterránea. No había antecedentes de construcciones semejantes en la ciudad, así que el simple diseño de una estación ya era un reto. El paso del tiempo no le ha quitado belleza a esta estación, una de las más notables en términos arquitectónicos. La llegada del metro a la Candelaria de los Patos trajo modernidad a este barrio. El arquitecto Félix Candela diseñó esta estación y otras de la línea 1, como San Lázaro, Merced y una de las salidas de Valdés. No es casualidad que las dos primeras líneas del metro lleguen a este punto de la ciudad. El control de mando, el cerebro de una enorme red de arterias urbanas, está en la estación Salto del Agua y su interior parece una nave espacial. Si existe algún lugar en la ciudad que nunca duerme, ese es el puesto central de control del metro. El tablero de luces rojas y amarillas avisa de problemas en alguna estación, controla el tráfico de trenes y distribuye el destino de millones de pasajeros. El puesto central de control se encuentra en el corazón de la capital, en Salto del Agua, una oficina que conserva todo el ambiente futurista de los años 70. No te pierdas la segunda parte de la Ciudad de México en el metro. Les pongo la segunda parte. Los primeros 40 kilómetros del metro quedaron terminados en 40 meses. Antes de que la ciudad mostrara sus entrañas, la planeación del nacimiento de la serpiente naranja había llevado 15 años de estudios y planes, y ya se pensaba en sus ampliaciones. Al igual que la línea 1, la recién inaugurada línea 12 va de oriente a poniente en el tramo entre Tláhuac y Mixcoac. La construcción de esta línea protagonizó el paisaje en el sur de la capital por varios años. Bienvenidos a la segunda parte de la Ciudad de México en el metro. Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido. El plan maestro contemplaba ampliaciones sucesivas durante los próximos años. Los trabajos nocturnos invadían la ciudad para terminar la línea 1 y las obras de las otras dos ya habían comenzado. La urbe sufría una operación a corazón abierto en el Zócalo. Durante día y noche, cientos de ingenieros y albañiles hurgaban en lo más profundo de la historia de la capital. La línea 2 comunicaría el poniente y el centro con el sur. De la glorieta de Tacuba y Legaria, el metro seguiría por la calzada México-Tacuba, pasando por el Árbol de la Noche Triste, el Colegio Militar, la Escuela Normal y continuaría por San Cosme hasta Insurgentes, siguiendo por Puente de Alvarado, Avenida Hidalgo y Tacuba hacia el Zócalo, encontrándose con la línea 1 en Pino Suárez. Hacia el sur, la línea pasaría por la glorieta de Tlaxcuaque, tomaría la calzada de Tlalpan y llegaría hasta la calzada de Tasqueña. La línea 3 debía inaugurarse en 1970. La ruta tomaría a la avenida Cuauhtémoc, se desviaría por Doctor Pasteur y continuaría hacia el norte por la avenida de los Niños Héroes. Pasaría por Valderas para unirse con la línea 1. Seguiría hasta la avenida Hidalgo y por la calle de Zarco encontraría su terminal en la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco. Esta ruta llegaría más tarde a La Raza, estación que se terminó en 1978 y que es el único lugar del mundo con un túnel de la ciencia. Una última prolongación hacia el norte abría la puerta hacia el Estado de México y el Estado de Hidalgo, en la frontera con Indios Verdes. Después se construiría la línea 5, primero en el tramo La Raza-Pantitlán y más tarde hasta Instituto del Petróleo. Simultáneamente, en todas las coordenadas de la metrópoli había calles y avenidas abiertas. Son los años de construcción de las estaciones Hidalgo, Observatorio, Tacubaya y Villa de Cortés. Con el paso del tiempo, Zaragoza ya no sería el fin de la línea 1, sino Pantitlán. Años después comenzarían a construirse la línea 5, la línea 7, la línea B, y se remodelaría por completo esa compleja estación llamada Chabacano, que en sí misma parece otra ciudad, donde termina el centro y la ruta sigue hacia el sur. Pero su arquitectura, los letreros de las correspondencias con otras líneas, sus escaleras y pasillos cruzaron fronteras gracias al filme El Vengador del Futuro de Paul Verhoeven, donde aparece como locación. El todavía joven Arnold Schwarzenegger protagoniza aquí mismo un emocionante escape de la policía del futuro, venciendo toda clase de seguridad. Tal vez por primera vez desde su inauguración, el metro ejerció cierta fascinación entre los viajeros. Tlalpan era uno de esos puntos urbanos que no ha perdido la función que cumplía desde épocas prehispánicas, un camino que une el norte con el sur. En la década de los 70 hizo su aparición el pilotaje automático.
fue necesaria su incorporación a la tecnología del metro debido a un lamentable accidente. El lunes 20 de octubre de 1975, 2 convoyes del metro chocaron en la estación Viaducto con una velocidad de 70 kilómetros por hora. Un carro se impactó contra otro entre las 9:36 y las 9:40 de la mañana. Pero años atrás, el tiempo apremiaba en el verano de 1969. Los cambios más radicales de la ciudad apuntaban hacia la Avenida de los Insurgentes y sus múltiples bifurcaciones, otro corazón urbano de la capital. En donde hoy se encuentra la glorieta a desnivel, ya existía el Cine Insurgentes, que dejó de funcionar en los 90, y la calle de Jalapa conserva la fachada de una casa construida en 1906 que sobrevivió al radical cambio del paisaje. Durante los Juegos Olímpicos, un año antes, este ya era un lugar en construcción. La estación, cuyo emblema es una campana, tiene en su interior columnas y muros labrados con motivos prehispánicos. En la glorieta sobrevive una placa que fue develada durante la ceremonia de inauguración. Una ciudad nueva había nacido, decían, una ciudad bajo tierra. El 4 de septiembre de 1969, el chofer Juan Cano Cortés condujo el primer tren del metro entre Chapultepec y Zaragoza, con el presidente Díaz Ordaz como pasajero principal. La línea 1 quedaba inaugurada, con poco más de 12 kilómetros, cuyas ampliaciones apenas comenzaban. Las escenas de la gente arremolinándose en las puertas del metro recuerdan la inauguración de la línea 12, más de 40 años después. En cualquier época, todos quieren ser de los primeros viajeros del metro. La estación Insurgente se ha conservado desde su fundación como un emblemático espacio cultural bajo tierra. Los murales de Rafael Cauduro muestran un poco de esa identidad cultural tan peculiar del metro. Nos vemos la próxima semana en la Ciudad de México en el tiempo. Bueno, este video habla un poquito de la historia. Las imágenes que les puse anteriormente son de algunas estaciones que, como dicen, la arquitectura y tienen algunas, como el túnel de la ciencia y algunas que tienen murales o así, porque en el metro han querido en las estaciones como seguir mostrando un poco de la historia de la ciudad. Ahora, como procedimiento constructivo, este es un video que ya es muy viejito, pero explica muy bien los procedimientos que se utilizaron. Generaliza sobre todas las líneas y sobre todas las que son los tramos elevados y así. Habla sobre el túnel profundo en líneas subterráneas que usaron el muro Milán, para la línea superficial que utilizaron el cajón superficial, los tramos elevados y obras inducidas. Se los pongo. Sí, por favor. Sí, a lo mejor ese es el de la... El que decía de la escuela, ¿no? Creo que sí, por lo que vi ahorita, pero póngalo adelante, por favor. Sí, nada más que dura un poquito, y está no bien. Importa. ¿Dura que como media hora? Casi, sí. Lo que nos toca, sí. No lo echamos completito, Igual yo aquí le pongo velocidad para que lo diga un poco más rápido, porque habla muy lento el señor. Ok. Pero les iba a comentar algo y ya se me fue. También, fue el video que puse, pero vi muchos videos sobre eso y hay algunos en los que, como estaban comentando hace rato, este video ya es muy viejito y el metro ya es muy viejito, ya tiene como más de 50 años, creo. Y está interesante que cómo los ingenieros trabajaban todavía. Bueno, ahorita nosotros, como luego nos dicen los maestros, ya tenemos muchos programas y cosas así, pero hay unos videos en donde hay así como un montón de ¿cómo se llama? Respiradores y todos ahí trabajando, y inclusive les quedaban mejor, como con lo que pasó con la línea 12, ¿no? Les quedaban mejor en ese entonces con menos herramientas y con menos tecnologías en construcción que ahora, ¿no? Voy a hacer un comentario que una vez un ingeniero dijo, perdón por la grosería que voy a decir, pero decía, ustedes hacen las mismas pendejadas, pero con más decimales, decía el viejito. Y en aquella época, está hablando de los 80, imagínense. Entonces, no, bueno, ya, sale. Sí, pero por favor, Jessica. Sí, está interesante cómo si pudieran en ese entonces con unas tecnologías hacer cosas más. Bueno, construyeron muy bien el metro. Claro, bien. Y otra cosa importante es el mantenimiento, que está a cargo de la Secretaría de Obras, pero ya, también fallan mucho en el mantenimiento, ¿no? Pero bueno, se los pongo. Constructivos usados en el metro.
Proceso constructivo tipo túnel. Se inicia con la construcción de una lumbrera, cuyo brocal es de forma circular con un metro de 10 metros con 70. Ay, perdón. Muy padre. Politécnica Ciudad Universitaria, con 2 estaciones subterráneas, 2 en solución túnel. Utilizar el transporte colectivo. Ahora, describamos los diferentes procesos constructivos usados en el metro. Proceso constructivo tipo túnel. Se inicia con la construcción de una lumbrera, cuyo brocal es de forma circular con un diámetro de 10 metros con 70 centímetros, el baldón de 2 metros con 50 centímetros y el alero de 1 metro con 50 centímetros con un espesor promedio de 60 centímetros. Esta estructura tiene por objeto servir como sustento seguro a la maquinaria que efectúa los trabajos de excavación y manteo. Después de colado el brocal, se inicia la excavación de la lumbrera por medios mecánicos o manualmente en etapas de 2 metros 35 centímetros, con el objeto de revestir primariamente la lumbrera con concreto lanzado en 2 capas de 75 milímetros cada una y una malla electroforjada de 6x6 que dará el área de acero. En caso necesario, y acorde con las características estructurales del terreno en cuanto a estabilidad, resistencia al corte, contenido de agua, etc., se implementan anclas a base de varilla de 1,25 pulgadas en longitudes de 3 metros, inyectadas con una lechada a una presión de 4,5 kilogramos por centímetro cuadrado. O en su defecto, se colocan marcas de acero, de vigueta I de 6 pulgadas, separadas de 70 centímetros a 1 metro en función de la profundidad. Después de obtener la profundidad de proyecto, se procede a colar una plantilla de 10 centímetros y la losa de fondo de 60 centímetros. A continuación, se reviste la lumbrera definitivamente, con concreto armado de espesor constante de 25 centímetros. Este revestimiento se efectúa utilizando una cinta deslizante de sección circular, a base de madera y ángulos, que se apoyan sobre una serie de gatos hidráulicos que desplazan la cimbra a una velocidad de 30 centímetros por hora para lograr un colado continuo del revestimiento. Al quedar revestida definitivamente la lumbrera, se procede al emportalamiento del túnel de comunicación al túnel principal. Para esto, se colocan una serie de anclas de 1,25 pulgadas de diámetro y longitud de 3 metros 20 centímetros en barrenos dispuestos a 15 grados respecto a la horizontal. Enseguida, se demuele el revestimiento primario de la lumbrera en la sección tipo portal de 6 metros 40 centímetros del túnel de comunicación. La excavación del túnel comienza con el ataque por etapas. Se construye una trave de borde a base de concreto reforzado de 40 por 80 centímetros a lo largo de todo el perímetro de la sección de túnel. Posteriormente, se realiza el banqueo de la zona de clave en una longitud de 4 metros. Se coloca una aureola de anclas de 1,25 pulgadas y 4 metros de longitud a cada 1,5 metros con separación de 20 grados y se lanza el concreto que conformará el revestimiento primario con espesor de 10 centímetros y malla electroforjada de 6x6. A continuación, se procede a la excavación por etapas de la zona de paredes y cubierta del túnel, revistiendo de inmediato con pies rectos de vigueta I de 6 pulgadas y anclas que evitarán el coseo, más el concreto lanzado. Después se cuela una plantilla de 10 centímetros sobre una cama de grava que permitirá una superficie de rodaje segura al tránsito de vehículos dentro del túnel. Adicionalmente, durante la excavación se deberán observar el frente de ataque, las características estructurales de la masa del suelo en cuanto a estabilidad, presencia de agua, lentes de arena limpios que obligan a una deme a base de marcos metálicos de I 6 pulgadas con rastras y retaque de madera separados a 1 metro. La excavación del túnel se efectúa con equipo especializado como Alpine, Westfalia y CAT 235 con rozadora o rompedora y trascabo con descarga lateral según permita el terreno. El revestimiento definitivo se lleva a cabo con la construcción de guarniciones que servirán como apoyo de la cimbra metálica de 6 metros 10 centímetros por módulo para colar la zona de paredes y clave de túnel. Se colocarán asimismo anclas para evitar el coseo. Una vez coladas las guarniciones, paredes y clave del túnel, se procede a la construcción de la cubeta de manera continua, en tramos de aproximadamente 12 metros al día por frente. En aquellas zonas donde las características del suelo ponen en peligro la estabilidad del túnel,
Se utiliza el método de excavación por medio de un escudo que usualmente es de sección circular, de diámetro de 9 metros 15 centímetros con frente abierto. Este método consiste en efectuar la excavación a través de este elemento cilíndrico con peso de 120 toneladas, impulsado en la masa del suelo por una serie de gatos hidráulicos dispuestos en la parte posterior del escudo, en el que se encuentra un mecanismo de brazo erector que permite la inmediata colocación del anillo de dovelas, el cual queda conformado de 3 piezas de sección circular más una cuña de cierre. Por otro lado, al quedar los anillos de dovelas conformados como un revestimiento definitivo, se reducen los tiempos de ejecución y los costos. Proceso constructivo de la línea subterránea. Se inicia con la construcción de los brocales, que son pequeñas estructuras de concreto armado, coladas en el lugar, cuya función es servir de guía y apoyo de los equipos de excavación de muros. Una vez construidos los brocales, se aísla un tramo de 6 metros por medio de compuertas de madera y se rellena el tramo aislado con lodo bentonítico hasta 80 centímetros por debajo del borde superior. El lodo sirve para estabilizar las paredes de la zanja que se va excavando por medio de una draga de almeja libre o guiada para garantizar la verticalidad y el alineamiento de la misma. Concluida la excavación y verificada la profundidad de la zanja, que debe ser aproximadamente de 3 metros abajo del nivel superior de la losa de fondo, a fin de que el muro quede empotrado en el terreno y ayude a retener los empujes del mismo, se procede a hacer la limpieza del fondo de la excavación para evitar que los asolves se mezclen con el concreto y ocasionen una disminución de su resistencia. Enseguida, se colocan las juntas metálicas que dan forma de hembra al tablero donde se introducen y de macho a los tableros adjuntos al extraer la junta después del colado. Previamente se ha construido la parrilla de refuerzo del muro y se introduce a la zanja utilizando una grúa. Una vez colocada y centrada la parrilla, hay que sostenerla y asegurarla, ya sea troquelándola con madera contra los brocales, o bien por medio de gatos hidráulicos para evitar que emerja durante el colado. Estas parrillas cuentan con 2 espacios que sirven de guías para el paso de las trompas de colado, y además tienen las preparaciones necesarias para recibir el armado de la losa de fondo en el lado interior del muro, así como la liga con el armado de la losa superior. A continuación, se procede a la colocación de concreto hidráulico en la zanja para construir el muro Milán, utilizando 2 trompas de colado que llevan en su extremo final un balón de látex para evitar la contaminación del concreto. Estas trompas están integradas por tramos de tubo de 2 metros de longitud, unidos por coples herméticos para evitar que se succione aire o lodo bentonítico. Conforme avanza el colado, se van retirando los tramos de tubo, cuidando que la trompa de colado quede ahogada siempre en concreto, por lo menos 1,5 metros. Para propiciar el acomodo del concreto, se sacuden las trompas durante el colado. Como el peso específico del concreto es mayor que el del lodo bentonítico, hace que éste vaya desplazándose hacia la superficie, por lo que se mueve hacia otros paneles o se recircula para limpiarlo. En resumen, el muro Milán consiste en la sustitución del terreno natural por lodo bentonítico y de este por concreto hidráulico armado. Al concluirse los muros, se procede al abatimiento del nivel freático por medio de pozos de bombeo, colocados generalmente a cada 10 metros sobre el eje del metro, dependiendo del área y ancho de excavación. El abatimiento debe iniciarse 8 días antes de la excavación y se suspende después de que se haya colado la losa de piso. Una vez que el concreto de los muros haya alcanzado su resistencia nominal, se lleva a cabo la excavación del núcleo y la colocación de troqueles en forma progresiva. La excavación del núcleo se lleva a cabo con retroexcavadora o draga hasta llegar al primer nivel de troqueles. Solamente se utiliza la draga con almeja libre. Los troqueles se colocan para evitar que el empuje de la tierra voltee el muro Milán. Generalmente se colocan en 2 niveles y a cada 50 centímetros de las juntas de tramo de muro y deben quedar alineados en los 2 sentidos. Cuando se haya excavado hasta el nivel de desplante de la losa de piso, se procede a colocar el troquel inferior y a colar una plantilla de concreto pobre o bien de grava. Una vez fraguada esta plantilla, se arma la losa de fondo traslapando su armado con el de los muros para garantizar una junta continua entre muro y losa. Para la construcción del techo del cajón, se preparan los muros descopetándolos hasta el nivel requerido. A continuación, se colocan tabletas precoladas y preesforzadas. Posteriormente se efectúa el colado de la losa superior, ligando su armado con el de los muros y retirando los troqueles superiores. El procedimiento de liga entre muros Milán y losas inferior y superior se refiere al caso de que estos muros trabajen además de tabla estacas como muros estructurales.
cuando las características del terreno y el estado de esfuerzos a que estará sujeto el cajón lo requieran. Además del muro Milán, se construyen muros estructurales adosados a los anteriores, colándolos en el lugar y formando el cajón correspondiente, empleando en la losa superior tabletas preesforzadas o losa colada en sitio. El concreto que se emplea, tanto en el de los muros como en las losas, generalmente tiene una F'C igual a 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Finalmente se procede al relleno y pavimentación de la calle en forma tradicional con subbase, base y carpeta asfáltica. Proceso constructivo de la línea superficial. Antes de hacer la excavación, se despalmará entre los carenamientos por atacar en tramos de 20 metros de longitud. La excavación de cada uno de estos tramos se hace en una etapa hasta alcanzar la profundidad de proyecto. La secuencia de las excavaciones en ningún caso deben tener una zona abierta de más de 20 metros de longitud sin colar la plantilla y deben estar limitadas en sus extremos por taludes de 1/4 a 1. La profundidad promedio debe ser de 1,5 metros. Inmediatamente después de llegar a la profundidad de excavación, se procede a colar una plantilla de concobre con aditivo acelerador de fraguado de 12 centímetros de espesor, en todo lo ancho de la excavación y en una longitud de 20 metros. 2 horas después de colada la plantilla y previa colocación del drenaje, se procede al armado, cimbrado y colado de la losa de piso, también en longitud de 20 metros. Durante el colado de la losa de piso, se deben dejar las preparaciones necesarias para colocar las juntas de contracción y dilatación entre las losas y continuar con el armado y colado de los muros, colocando una banda de PVC entre tramo y tramo en el centro de muros y losa para evitar filtraciones hacia el interior del cajón. Una vez efectuado el traslape de las varillas de acero de los muros laterales con el acero de las losas de piso, se procede al cimbrado y colado de los muros, quedando así concluida la sección. Después del descimbrado de los muros, se procede al relleno longitudinal por fuera del cajón y a colocar la malla de protección sobre los muros, quedando el tramo listo para los trabajos de viga. Proceso constructivo de la línea elevada. Se utilizan pilotes de sección cuadrada de 50 por 50 centímetros que se hincan desde la superficie del terreno natural. Los pilotes están constituidos por 2 tramos. Un tramo inferior, punta, de 13 metros constantes y un tramo superior de longitud variable. Para efectuar la unión, el tramo inferior del pilote deberá estar hincado cuando menos 12 metros. Se hincan en primer lugar los pilotes del centro y posteriormente los de la periferia, empezando en cualquier esquina y continuando en un mismo sentido de giro. La profundidad media de hincado es de 23 metros. A continuación, se excava la zapata a cielo abierto, limitada por taludes de medio a 1. El ancho máximo es igual al ancho de proyecto de zapata más 1,5 metros. En la etapa inicial, se excava la mitad del ancho total hasta la profundidad de desplante, colándose una plantilla de concreto pobre con acelerante de fraguado de 10 centímetros de espesor. 2 horas después, simultáneamente a la demolición, se continúa con la excavación restante. Las dimensiones de la zapata son variables entre 10,5 y 13 metros, con altura promedio de 1,20 metros. Una vez terminado con el descabece de pilotes, se procede al habilitado del acero de refuerzo y el cimbrado de la zapata, para vaciar un volumen aproximado de 200 metros cúbicos de concreto. En ella se dejan 4 perforaciones para la colocación futura de pilotes de control. A la vez, se colocan 4 bancos de nivel superficiales para observar la magnitud de los movimientos y 2 gatos planos para conocer la distribución de presiones de la zapata sobre el terreno. A continuación, se procede al cimbrado del dado ligado con la zapata, quedando este hasta una altura de 85 centímetros arriba de la zapata. Se coloca un dren para aguas pluviales de 6 pulgadas de diámetro, quedando ahogado en el dado y la columna. El siguiente paso es el armado, cimbrado y colado de la columna. Una de sus caras es de forma rectangular de 2,20 metros, con una altura variable. Esta cara es paralela al eje del arroyo. La otra es de forma trapezoidal y queda perpendicular al arroyo. La altura de la columna es tal que dejará finalmente un gálibo vertical de 5 metros para el paso de vehículos bajo las traves. La columna se cuela utilizando una bomba para concreto hidráulico, dándole un acabado liso. Para el colado de las traves, se usan 2 tipos de obra falsa: las tubulares y las estructurales, jumbo.
empleando en ambas cimbra de contacto para dar el acabado. Las primeras, por su facilidad para adaptarlas de diversas dimensiones, se emplean en estaciones, claros de longitud diferente al promedio de 35 metros, y cruces especiales. Su ciclo es mayor porque deben permanecer hasta que se haya efectuado la primera etapa de tensado de cables, la que puede iniciarse después de 21 días de colada a la losa superior. Las segundas permiten la reutilización de la obra falsa y moldes, después de 5 días de haberse efectuado el colado de la losa superior, quedando soportada la trave por los 4 puntales metálicos que se localizan en los diafragmas extremos e intermedios. El colado de la trave se hace en 2 etapas. En la primera, traves, losa de fondo y diafragmas, y en la segunda, la losa de piso. A partir de este momento, puede retirarse la zapata de apoyo de los marcos y estos mismos. La trave ha quedado concluida desde el punto de vista estructural y puede continuarse la obra con la colocación de parapetos y drenaje, así como con el colado de los tapones entre trave y trave. Obras inducidas. Todo lo que interfiere en las áreas de trabajo para la construcción del metro tiene necesariamente que ser desviado o retirado, ya sea temporal o permanentemente. De tal manera, se procede al retiro de semáforos y alumbrado público, al trasplante de árboles y a la construcción de desvíos de agua potable y colectores, de líneas de energía eléctrica, teléfonos, telégrafos y gasoductos. En el desarrollo de este proceso, se aprovecha la valiosa e interesante labor del rescate arqueológico del metro. Cuando los trabajos lo requieren, es necesario realizar provisionalmente desvíos de tránsito de vehículos y rutas de trolebuses, procurando, hasta donde es posible, causar menos molestias al público. El trazo del metro se lleva a cabo por las principales avenidas de la ciudad, por lo que es irremediable afectar algunos bienes raíces, los que son liquidados a sus propietarios. Al realizar estos trabajos, se mejoran las instalaciones del agua potable, drenaje y cableado. Terminada esta labor, comienza la obra civil. Obras electromecánicas. Al avanzar la construcción de la obra civil, se inician las instalaciones electromecánicas. Sobre la losa de concreto se tiende el balasto en el que se colocan los durmientes de madera, cuyas características de gran dureza y poro cerrado impiden la entrada de la humedad. Son de azobe provenientes del África. Actualmente se están instalando durmientes de concreto de fabricación nacional, que sustituirán en el futuro a los durmientes de madera. Sobre los durmientes se colocan los rieles, pistas, barras guía y aparatos de guía. Estas partes se sueldan por el método aluminotérmico para después realizar el esmerilado y pulido a fin de que queden con perfiles largos y perfectamente uniformes. El conjunto de vías comprende 2 rieles de rodamiento, cuya función es la de asegurar el retorno de corriente negativa y conducir la corriente para la señalización. En caso de ponchadura o pérdida de presión en los neumáticos, los carros pueden rodar con sus ruedas metálicas sobre estos rieles que permiten la circulación del equipo de mantenimiento. Al colocar los rieles, se lleva a cabo la compactación del balasto, la nivelación y el alineamiento de la vía. A continuación, se instalan 2 pistas metálicas que sirven para soportar las ruedas neumáticas del tren y 2 barras guías que permiten llevar la corriente de tracción de 750 volts y guiar al tren. Estas barras van sobre aisladores de poliéster que están colocados sobre los durmientes por medio de pernos Nelson y tuercas autofrenadas. Enseguida se instalan los cambios de vía para que el tren pueda cambiar de una vía a otra. En las vías a la intemperie, se está colocando un nuevo diseño de las juntas de dilatación en base al principio de un pistón y de una camisa para absorber las dilataciones por efecto de los cambios de temperatura. Otras instalaciones son las charolas metálicas de diferentes tamaños, cuyo objeto es el de llevar los cables conductores eléctricos, como son los de alta tensión, 15.000 o 23.000 volts, para las subestaciones de rectificación y las de alumbrado y fuerza. En otras charolas van los conductores para el mando centralizado que llevan los impulsos electrónicos hasta el puesto central de control y señalan en el tablero de control óptico la posición de semáforos, de los aparatos de guía y principalmente la posición de cada tren. También llevan los cables para los ductores de urgencia que conducen la señal de accionamiento de una palanca de los aparatos rojos que están instalados en las paredes del túnel y en las estaciones y que cortan la corriente de las vías cuando una persona está en peligro o cuando se requiere evacuar un tren por alguna causa. Enseguida, se instalan los cables que alimentan los semáforos con impulsos que van desde circuitos formados en la vía hasta los equipos electrónicos de señalización instalados en los locales técnicos de las estaciones. En otra charola,
va el cable que alimenta el pilotaje automático, que se encarga de la conducción del tren, respetando las consignas de seguridad dadas por la señalización, así como la programación por adelantado de las velocidades de recorrido en cada tramo y el tiempo de parada en cada estación. Esto se logra mediante circuitos electrónicos colocados en armarios, en donde se genera la información que se manda a través de una línea de transmisión dentro de una cubierta aislante colocada sobre la barra guía a todo lo largo de la línea. Otro equipo importante es la señalización que se encarga de detectar la posición de cada tren en las vías, utilizando tramos de vía divididos en lo que se llama circuitos de vía, alimentados con impulsos eléctricos que permiten la localización de cada tren. La información se envía al local técnico donde se procesa por medio de circuitos lógicos de relevadores y desde allí se operan automáticamente los semáforos, los cambios de vía y todos los equipos relacionados con la seguridad de la operación, tales como el pilotaje automático. Existen otros equipos como las señales de despacho bajo orden, los relojes de regulación. No sé si ya le dijo hasta aquí, es que creo que ya se va a acabar la reunión. Si gusta, déjelo que termine y pues ya ahí, ¿cuánto faltan? Como 3 minutos, ¿no? A la reunión, 4. Ah, ok. Bueno, si quiere, déjelo ya y nos vemos la clase que viene. Muy bien. De todas formas, aquí en la bibliografía, el último link es el de este video, por si quieren verlo completo. Sí, por favor, para que todos lo podamos ver, ¿vale? Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jessica. Gracias, muy amable. Chicos, nos vemos el martes, por favor. Cuídense mucho. Sí, profesora, gracias. Hasta luego, puede ser. Bye.